Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Para Dios no hay imposibles, y si tu fe en Él es tan grande como la que Él tiene en ti, verás milagros. Hoy el Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 11, versículo del 11 al 26. Y este Evangelio de Marcos hoy nos sitúa básicamente en la última semana de Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra antes de subir a la cruz. Recordemos que el domingo, ese domingo de Palmas, como llamamos nosotros, Jesús entró de una manera triunfal a Jerusalén y allí fue recibido por aquella multitud que lo aclamaba diciendo: bendito el que viene en nombre del Señor. Ese mismo domingo Jesús regresó a Betania a descansar. Al día siguiente, estamos hablando el lunes santo, Jesús regresó a Jerusalén, pero dice la palabra de Dios que llegó un momento donde Jesús sintió hambre y se acercó a una higuera para comer de sus frutos, pero descubrió que aunque aquel árbol estaba lleno de ramas, sin embargo, no tenía ningún fruto. ¿Y qué hizo Jesús? Maldijo la higuera y le dijo que nadie vuelva a comer de tu fruto. Después de eso, Jesús fue al templo y recordemos que allí limpió el templo, volcando la mesa de los vendedores y recordándoles que ellos habían convertido la casa de su padre, que era casa de oración, en una cueva de ladrones. Eso fue el día lunes. El día martes, Jesús volvió a pasar por aquella higuera. Y qué interesante, cuando pasaron cerca de aquel árbol, notaron que se había secado. Jesús lo había maldecido, recordemos. Y dice la palabra de Dios que entonces Pedro aprovechó aquella ocasión y acordándose de lo sucedido, le dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Claro, es que Jesús había dicho que nadie vuelva a comer de tu fruto. Y es allí donde Jesús aprovecha esta circunstancia, este momento, para darnos una gran instrucción, tanto a sus discípulos en ese momento, como a cada uno de nosotros en el Evangelio que hoy vamos a escuchar. Jesús aprovecha para instruirnos acerca de dos verdades que son fundamentales en la vida del cristiano. Lo primero es la necesidad de orar con fe. Y al orar, segundo, hacerlo siempre con un espíritu, con un corazón perdonador. Qué importante es para nosotros entender estas dos grandes verdades. Primero, orar con fe. Escuchemos lo que Jesús nos dice hoy en su Evangelio. Dice la palabra de Dios y les voy a leer a partir básicamente del versículo 22. Jesús les dijo: tengan fe en Dios, pues les aseguro que si alguien le dice a este cerro: quítate de ahí y arrójate al mar, y no lo hace con dudas, sino creyendo que ha de suceder lo que dice, entonces sucederá. Qué importante es esto. Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Esto es poderoso, lo que el Señor hoy nos está hablando. Tengan confianza, tengan fe en Dios. ¿Qué es la fe? La fe es un don de Dios. La fe es confianza en el Señor. La fe es el medio por el cual nosotros, los creyentes, recibimos la gracia de Dios. Es el medio por el cual la gracia de Dios es otorgada al creyente. Vivimos por la fe. El justo vive por la fe. Caminamos por la fe, andamos no por lo que vemos, sino por la fe, por esa confianza en Dios nuestro Señor. Qué importante en la vida es aprender a confiar en Dios, a tener fe en Él. Y hoy Jesús, eso es lo que nos invita, a tener fe en Dios. Hoy quisiera preguntarte, ¿en quién has puesto tu confianza?
Y no olvidemos que la palabra de Dios nos dice precisamente a través del profeta Jeremías: bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Óyelo bien, eres un bendecido, eres una bendecida cuando aprendes en la vida a poner tu confianza total en el Señor, en el Dios creador del cielo y de la tierra, en el Dios que cumple sus promesas, que cumple sus palabras, en el Dios capaz de hacer lo imposible por darnos la bendición que tanto nosotros necesitamos. En la vida hay que aprender a confiar, y a confiar en nuestro Dios que todo lo puede, en ese Dios de amor, en ese Dios de propósitos, en ese Dios que tiene un plan para con cada uno de nosotros, en ese Dios capaz de bendecir a sus hijos, en ese Dios capaz de recompensar a los que en Él confían, en ese Dios que nunca nos abandona, en ese Dios que siempre nos está mirando con amor, con ternura, porque simplemente Él es nuestro Padre Celestial. Fe en Dios. Al orar, hay que orar con fe. Y dice la palabra de Dios: orar sin dudar. Orar sin dudar. Qué importante es esto. Porque muchas veces no recibimos porque oramos dudando. Y recordemos, ya Santiago nos lo va a decir en su carta, en el capítulo 1, versículo 6. Pero tienen que pedir con fe, sin dudar nada. Porque el que duda es como una ola del mar, que el viento lleva de un lado a otro. Quien así es, no crea que va a recibir nada del Señor, porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. Porque muchas veces nosotros pedimos, pero no recibimos, porque estamos dudando. Porque estamos dudando. De ahí la importancia de que cuando tú ores, cuando tú le supliques a Dios, cuando tú le clames a Dios Todopoderoso, lo hagas sin dudar, lo hagas con esa confianza plena, absoluta en Dios que todo lo puede. A veces fallamos y por eso nuestra fe muchas veces no nos otorga la bendición tan anhelada, porque es una fe débil, porque al orar no lo hacemos con confianza, sino que lo hacemos con dudas. Por eso hay que pedirle a Dios que ojalá nuestra fe siempre sea una fe sólida. ¿Cómo hacer esa fe sólida? Te propongo dos cosas que podemos hacer. Lo primero es, la fe se hace más sólida, más estable a través de la lectura de la palabra de Dios. Recordemos lo que nos va a decir precisamente el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículo 17. Dice la palabra de Dios: así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Qué importante es aprender a leer la palabra de Dios, meditar en ella, porque acrecienta nuestra fe. Pero también hay otro medio para acrecentar nuestra fe, y es pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Recordemos el papá de aquel muchacho que tenía un espíritu inmundo, que una vez lo llevó para que los discípulos de Jesús le sacaran aquel demonio, pero ellos no pudieron. Y luego este hombre le dice a Jesús una palabra muy interesante. Le dice, y esto lo encontramos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 9, versículo 22. Le dice: así pues, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le contestó: ¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. Entonces el padre del muchacho gritó: yo creo, ayúdame a creer más. Yo creo, ayúdame a creer más. ¿Cómo acrecentar nuestra fe? Por medio de la palabra de Dios, pero también pidiéndole a Dios: ayúdame a creer más. Yo creo en ti, oh Dios, yo creo en ti, Señor, pero ayúdame a creer más. Qué importante es entonces acercarnos a Dios, y acercarnos sin dudar. Acercarnos a Él creyendo que lo que estamos pidiendo lo vamos a recibir. Si ustedes quieren, agradeciendo antes de recibir, porque tenemos la certeza de que aquello que le estamos pidiendo a Dios, Él nos lo va a dar. Ahora bien, es importante que tú entiendas esto. Cuando tú le pides a Dios, tú oras con confianza, pero al mismo tiempo esa confianza está acompañada de una sumisión total a la voluntad de Dios, porque todo acontece de acuerdo a su plan, de acuerdo a su propósito, y Dios no te va a dar nada que no esté en sus planes darte a ti. Recuérdalo, Él es tu Padre, Él sabe lo que te conviene, Él sabe lo que es mejor para ti, Él sabe dar cosas buenas a cada uno de sus hijos.
En otras palabras, para que tu oración sea escuchada, tiene que estar de acuerdo a la voluntad del Padre Celestial. De ahí la importancia entonces de pedirle a Dios, pero pedirle también que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Dudar no nos hace ningún bien. Por el contrario, confiar atrae esa bendición de Dios, pero sabiendo que todo sucederá de acuerdo a su voluntad. Importante esto. Pero también hoy Jesús nos enseña la necesidad de orar con un corazón perdonador, un corazón que está siempre dispuesto a perdonar. Esto me parece tan profundo que hoy te lo quiero compartir una vez más. Dice el versículo 25: y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra otro, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Perdonen lo que tengan en contra de otros, para que también su Padre les perdone. Qué importante es el perdón. Para Jesús esto era fundamental. Y habló tantas veces acerca del perdón. En la montaña, en el Sermón del Monte, nos habló del perdón. Jesús habló en la oración del Padre Nuestro acerca del perdón. Cuando Pedro le preguntó cuántas veces tengo que perdonar, le dio una lección del perdón. En la cruz nos dio un ejemplo del perdón. Padre, perdónales porque no saben lo que están haciendo. Los seguidores de Jesús han aprendido también a perdonar, como Esteban, que cuando estaba siendo apedreado también oró para que Dios no tuviera en cuenta el pecado de aquellas personas. Pablo de igual forma lo hizo. Para nosotros como creyentes, seguidores del Señor, el perdón es fundamental. Y cuando nos acercamos a Dios en oración, lo tenemos que hacer con un corazón limpio, no un corazón resentido, no un corazón lleno de odios, o lleno de venganza, o lleno de, no sé, enojo contra otras personas. Hay que aprender a experimentar en nuestras vidas el amor de Dios, el perdón de Dios, para que sea ese perdón que Dios nos da la fuerza que nos inspire a perdonar también a aquellos que nos han ofendido. Si tú quieres que esa oración suba al cielo, si tú quieres que esa oración sea escuchada por Dios, aprende primero a perdonar. ¿Por qué muchas veces esa oración no es escuchada? Porque lo hacemos dudando, pero muchas veces lo hacemos también con un corazón lleno de maldad, un corazón lleno de rencor, un corazón que odia al hermano, un corazón que no ha podido sanar, que no ha podido perdonar. Y hoy Jesús nos invita a tener un corazón en paz, un corazón tranquilo, un corazón que se deja abrazar por la misericordia de Dios, un corazón que se deja perdonar por Dios. Y así como Dios nos ha perdonado tantas ofensas nuestras, pues también nosotros estamos llamados a perdonar a los que nos ofenden, para que Dios pueda escuchar esa oración que le estamos elevando a Él. Hoy, en este Evangelio, Jesús nos enseña una vez más lo importante que es la oración, pero una oración que se hace desde la fe y desde el perdón. Óyelo bien, desde la fe, es decir, desde la certeza, la confianza en Dios que todo lo puede, sin dudar en Él, pero también desde el perdón, desde un corazón que ha perdonado, un corazón que ha sido bañado por la sangre del Cordero, y como resultado, como efecto de esa gracia derramada en nosotros, también damos el perdón a aquellos que nos han ofendido. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude en este caminar cristiano, que hoy pongamos nuestra mirada en el Dios que todo lo puede, en el Dios de las promesas, en el Dios creador del cielo y de la tierra, en el Dios que siempre es capaz de darnos más de lo que nosotros pedimos y merecemos. Y que Dios te bendiga hoy y cada día de tu vida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Pablo escribió a los filipenses y les dijo: cuando me acuerdo de ustedes, doy gracias a Dios, y cuando oro, pido con alegría por todos ustedes. Hoy doy gracias a Dios por tu vida, y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre. Y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook, y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor, de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios. Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional
que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo.